Recuerda lavarte las manos, mantener el distanciamiento social, utilizar tu mascarilla. Así puedes preservar tu salud y la de los tuyos. Ahora sí, estamos preparados. Hola neurona, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Hola, profesora. Estoy lista para iniciar la clase del día de hoy. Perfecto, neurona. ¿Me podrías decir qué hablamos en la clase pasada? Por supuesto que sí. En la clase anterior, conocimos el concepto de átomo y vimos que está formado por dos partes. La primera es el núcleo, en donde se encuentran los protones y neutrones. Y la segunda es una nube de electrones que orbitan a su alrededor. También conocimos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, volumen y densidad. Y esta se divide en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, a su vez, se dividen en simples y compuestas, mientras que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Excelente, neurona. Muchas gracias. Es momento de que conozcamos la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es estado. Estado. Son los distintos grados o modos de agregación de las moléculas de un cuerpo. Según la presión y la temperatura a la que se somete un cuerpo, este puede existir en uno de los tres estados o fases diferentes. Un ejemplo clásico es el agua, que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Es importante que conozcamos que en física y química la palabra estado se refiere a la composición o estructura de las moléculas que componen cada sustancia. Y esta palabra se relaciona directamente con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, los estados de agregación de la materia. La materia presenta cambios y estos cambios van a depender del estado en que se encuentre la materia. Es importante que recordemos que todo lo que nos rodea está formado por materia. El aire que respiramos, la ropa que utilizamos, los alimentos que ingerimos cada día, esa silla en la que estás sentado, el agua que tomamos, todo eso es materia. En la corteza terrestre, la materia se va a presentar en tres estados físicos: sólidos, líquidos y gaseosos. Hay sustancias, como por ejemplo el agua, que puede presentarse en los tres estados. Por ejemplo, el agua en su estado sólido la podemos encontrar en forma de hielo, en los glaciares, los casquetes polares o los icebergs. También podemos encontrarlos en forma de nieve, en esas ciudades que presentan temperaturas muy altas. En su estado líquido, el agua la podemos encontrar en los océanos. Y por último, en su estado gaseoso, la podemos encontrar de una forma invisible en el aire dispersos en formas de vapor de agua. Te invito a que conozcas y veas cómo el agua puede presentarse en sus tres estados en la Tierra. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, saca del congelador 3 o 4 cubos de hielo, colócalos en una superficie, un plato o un paire, y lo vas a exponer al sol. Luego de esto, en unos cuantos minutos vas a poder comprobar cómo ese hielo se transforma en líquido. Unos cuantos minutos después podrás ver, o mejor dicho, el líquido desaparecerá en forma de vapor de agua. Cuando se producen cambios en la materia, podremos observar que su masa permanece constante, pero el volumen no. Por eso es importante que conozcamos el siguiente concepto, que está en estrecha relación con este proceso, y es la densidad. La densidad de un cuerpo es la relación que existe entre su masa y el volumen que ocupa este cuerpo. La masa se refiere a la cantidad de materia que presenta un cuerpo y está en entera relación con el peso. Por su parte, el volumen se encarga de analizar el espacio que ocupa un cuerpo en sus tres dimensiones: anchura, altura y profundidad. La densidad es una magnitud que caracteriza a cada estado en los que se puede presentar la materia, y en el sistema internacional la podemos presentar como kilogramos sobre metros cúbicos. La materia presenta una serie de propiedades independientes que le van a permitir diferenciarse de una sustancia de la otra, como por ejemplo el color, la textura, el punto de fusión. Y estas propiedades serán independientes de la cantidad de materia que presente ese cuerpo. Por el contrario,
Otras tienen propiedades que serán dependientes de la cantidad de materia que presente ese cuerpo, como por ejemplo la masa y el volumen. ¿Vamos bien hasta aquí? Claro que sí, profesora. Le informo que ya tenemos preguntas vía redes sociales. Excelente, escuchémosla. Dominic Vargas desde Santiago nos pregunta, ¿cómo puedo identificar el estado en el que se encuentra una sustancia? Excelente pregunta, Dominic. Puedes identificarlo gracias a las propiedades independientes que presenta la materia. También, la teoría cinético-molecular con 3 postulados principales nos ayuda a comprender cómo es el comportamiento de la materia en sus diferentes estados de agregación. Estos 3 postulados dicen lo siguiente. La primera, la materia está formada por partículas, ya sean por átomos o moléculas poliatómicas. La segunda nos dice que estas partículas van a encontrarse en constante movimiento. Y la tercera nos dice que si aumentamos la temperatura de esta materia, esas partículas aumentarán su movimiento. Es decir, el movimiento de las partículas será mucho mayor. Ahora, te voy a decir cuáles son esas propiedades que se presentan de acuerdo a cada estado en que se presenta la materia. Por ejemplo, en el líquido. El estado líquido. Las partículas que conforman este tipo de materia presentan menor intensidad, lo que les permite tener una libertad en los movimientos circulares de traslación y de vibración. Tienen la característica de que pueden ser fluidos y que las partículas van a moverse libremente entre ellas. Tienen la particularidad de que no presentan una forma definida, por lo que van a adquirir la forma del envase que lo contenga. La materia, en su estado sólido, es un poco diferente. Las partículas van a estar en una interacción tan intensa que estas mismas van a estar muy juntas y unidas. Solamente tendrán la particularidad de que el movimiento va a ser de vibración. Esto le da la característica de que esta materia tenga una forma definida. También su volumen va a ser constante. Por su parte, la materia en estado gaseoso presenta total libertad de movimientos de rotación, traslación y vibración. Estas partículas presentarán una distancia mayor en comparación con las que presentan la materia en su estado sólido y líquido. Para responder nuevamente a la pregunta que me hizo Dominic, debes anotar las siguientes diferencias o características de cada uno de estos estados. El estado sólido. Las partículas que conforman este tipo de materia están muy unidas. En el estado líquido, las partículas van a estar dispersas y tendrán libertad de movimiento. En el estado gaseoso, las partículas van a tener total movimiento y van a ocupar todo el espacio del recipiente que lo contengan. Las partículas o la materia que se encuentra en el estado sólido tienen una forma definida. Las partículas o la materia que se encuentra en estado gaseoso y líquido van a adoptar la forma del recipiente que presenten. Por ejemplo, la materia en su estado sólido puede ser cristales, un libro, el escritorio, la pizarra, el televisor que utilizas. Si hablamos del estado líquido, nos referimos al agua, la leche, la miel, el vinagre, entre otros. Cuando hablamos del estado gaseoso, nos referimos al aire, el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Neurona? Así es, profesora. Luis Ángel Ramírez desde Asua nos envía la siguiente pregunta. ¿Un material puede cambiar de estado? Excelente pregunta, Luis Ángel. Claro que puede cambiar. Para eso, y para que puedas entender, necesito que prestes total atención. Para que una materia cambie de estado, es necesario que las condiciones del medio varíen. ¿Qué va a variar? La presión y la temperatura. La temperatura se encarga de medir el calor que presenta un cuerpo. Si aumentamos el calor de un cuerpo, se producirá un aumento de la temperatura del mismo. Ahora te voy a explicar cómo una materia en su estado gaseoso puede cambiar a líquido, del líquido a gas.
o viceversa, mediante los siguientes procesos físicos: fusión, solidificación, vaporización, condensación y sublimación. Atentos nuevamente. El paso del estado sólido al líquido se conoce como fusión. ¿Cómo se puede producir esto? Aumentando la temperatura de la materia. Cuando aumentamos la temperatura en un sólido, habrá un mayor movimiento de las partículas. Como por ejemplo, si sacamos un hielo del congelador, los ponemos a altas temperaturas, este va a pasar del estado sólido a convertirse en agua líquida. Otro proceso es la solidificación. Es el paso del estado líquido al estado sólido. Este se produce disminuyendo la temperatura de los líquidos, es decir, enfriándolos. Las características son las mismas que si nos referimos a la fusión, pero de manera inversa. Un ejemplo claro de esto es el paso contrario, cuando el líquido lo entramos en el congelador y este se transforma en hielo. Cuando nos referimos al proceso o cambio de la materia en su estado líquido a su estado gaseoso, nos estamos refiriendo a la vaporización. Este proceso se puede obtener si aumentamos la temperatura del líquido o disminuimos la presión de este. Un ejemplo claro de este proceso es los charcos de agua que se forman durante las lluvias se evaporan con el sol. Este proceso podemos obtenerlo mediante dos procesos más, la evaporación o la ebullición. Si deseamos cambiar el estado gaseoso a un estado líquido, este proceso se le denomina condensación. Este lo podemos obtener disminuyendo la temperatura de ese gas o aumentando la presión en él. Las nubes son el mejor ejemplo de la condensación. Las nubes se forman cuando el vapor de agua en el aire caliente sube y entra en contacto con el aire frío a altas temperaturas de la atmósfera. Interesante, ¿verdad? Por último, tenemos la sublimación. La sublimación tiene dos formas, progresiva y regresiva. La progresiva es el paso directo del estado sólido al estado gaseoso sin tener que pasar por el estado líquido. Por su parte, la regresiva es el paso contrario. Es el paso del estado gaseoso a convertirse en estado sólido sin tener que pasar por el estado líquido. Espero que hayas comprendido a la perfección cómo se producen los cambios en los estados de la materia. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Neurona? No, profesora, no hay ninguna pregunta. Pues, ¿qué tal si vemos si realmente pudimos entender este tema con una pequeña actividad? Me parece genial. Excelente, Neurona. Te voy a presentar los siguientes enunciados. Me dirás en qué estado o proceso se encuentra en el mismo. Perfecto. Perfecto. La primera nos dice, es el paso del estado líquido al estado sólido. Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es solidificación. Excelente, Neurona. Y si nos referimos al caso contrario, el paso del estado sólido al estado líquido, ¿cómo se le llama? Según lo que usted explicó, la respuesta correcta es la fusión. Muy bien, Neurona. Refiriéndonos a los estados de la materia. Estos adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿A qué nos referimos? La materia en su estado líquido y gaseoso. Muy bien, Neurona. La siguiente es el paso del estado líquido al estado gaseoso. ¿Cómo se llama? La respuesta correcta es vaporización. Excelente. Vamos con la última pregunta. Se caracteriza porque las fuerzas de unión se presentan con mayor intensidad y solo permiten que éstas presenten movimientos de vibración. ¿A qué nos referimos?
Disculpe, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? Claro que sí, escucha con atención. Se caracteriza porque las fuerzas de unión se presentan con mayor intensidad y solo permite que estas partículas presenten movimientos de vibración. Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la materia en su estado sólido. Muy bien, Neurona. Ahora necesito tu ayuda. Tengo unas palabras muy desordenadas y necesito saber a qué definición corresponden cada una. ¿Me ayudas? Me parece excelente. Las palabras son las siguientes: estado, sólido, líquido y gas, sublimación, materia, condensación y densidad. Te diré ahora cuáles son esos enunciados y me ayudarás a saber a qué definición corresponde. ¿Te parece? Me parece perfecto. La número 5 me dice: puede ser regresiva y progresiva. La respuesta correcta es sublimación. Gracias, Neurona. La número 1 tengo: es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿A qué se refiere? La materia. Muy bien. Si decimos la número 2, magnitud que relaciona la masa y el volumen. Usted se refiere a la densidad. Excelente, Neurona. Si tenemos la número 4, paso del estado gaseoso al estado líquido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Condensación. Gracias, Neurona. En este caso me queda la pregunta número 3. Estados que presenta la materia. ¿Cuál es? Estado sólido, líquido y gas. Excelente, Neurona. Muchas gracias. Ahora te tengo un dato muy curioso. ¿Sabías que existe un cuarto estado de la materia? Pues sí, este es conocido como plasma. Se forma cuando los átomos pierden alguno de sus electrones, transformándose en iones, y así la materia se convierte en un conjunto de iones positivos y de electrones que se mueven entre sí por la exposición a altas temperaturas. Aunque es poco conocido, es el estado más abundante, ya que se estima que el 99% de la materia del universo se encuentra en estado de plasma. Tanto el Sol como las estrellas son bolas de plasma. También las auroras boreales y los rayos que se producen durante las tormentas están formados de plasma. El plasma es un eficiente conductor de la electricidad y tiene numerosas aplicaciones tecnológicas. Podemos encontrar plasma artificial en televisores o monitores con pantalla de plasma, el interior de los tubos fluorescentes de iluminación. También lo podemos encontrar en la materia expulsada por la propulsión de cohetes, en la región que rodea el escudo térmico de las naves espaciales cuando entra en contacto con la atmósfera. ¿A qué es interesante, verdad? Neurona, ¿me puedes decir qué aprendimos en el día de hoy? Por supuesto. Hoy aprendimos que la materia se puede presentar en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos poseen una forma determinada y presentan una estructura muy sólida. Por su parte, los líquidos no presentan una forma definida y adoptan la forma del recipiente que los contenga. Por último, los gaseosos llenan el espacio que los encierra y no poseen forma ni volumen propio. El estado de agregación de un material puede cambiar si se modifican las condiciones del medio a través de la fusión, solidificación, vaporización, condensación y sublimación. Y por último, hoy aprendimos que existe un cuarto estado de agregación de la materia, conocido como plasma, y se caracteriza por su gran capacidad para conducir la electricidad. Excelente, Neurona. Queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta gran aventura. Recuerda acceder al enlace para que puedas ver este video nuevamente. Completa los ejercicios que se te presentan en tu cuadernillo y no olvides pedir ayuda a tus padres y a tus maestros titulares. Me despido con esta frase del increíble astrónomo, matemático, físico y filósofo italiano Galileo Galilei. No se puede enseñar nada a un hombre, solo se puede ayudar a descubrirse a sí mismo. Nos despedimos con esta mini biografía.
Bitácora de un futuro científico. Marie Curie es conocida por ser la primera mujer científica en recibir el Premio Nobel y ser la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona de París. Nació en Varsovia, lo que es ahora la actual Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Las dificultades que atravesó desde pequeña no amedrentaron su deseo de estudiar. Curie no pudo ingresar en una institución de educación superior por el mero hecho de ser mujer. Sin embargo, eso no hizo más que avivar sus ganas de aprender e ingresó en una universidad clandestina polaca que admitía a mujeres. En 1891, Marie Curie se trasladó a estudiar a Francia gracias a sus ahorros y a la ayuda de su padre. En 1893, Marie Curie se licenció en física por la Universidad de París, siendo número 1 de su promoción. Tan solo un año más tarde, conoció al que se convirtió en su esposo y padre de sus 2 hijas, el también científico Pierre Curie. Las investigaciones sobre la radiación del uranio del físico Henry Becquerel y el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen ayudaron a Curie a elegir el tema de su tesis, investigaciones sobre sustancias radioactivas. Marie y Pierre Curie trabajaron codo con codo en condiciones nada fáciles. En 1898 anunciaron el descubrimiento de nuevos elementos, el radio y el polonio, ambos más radioactivos que el uranio. Sin embargo, no fue hasta 4 años después cuando pudieron demostrar su hallazgo. Siendo en 1903 el año del reconocimiento a su trabajo, no solo consiguió su doctorado, sino también recibió el Premio Nobel de Física junto a su esposo y a Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. En el 1906 muere el señor Curie debido a un accidente con un carro de caballos. Este revés del destino hizo que Marie ocupara la cátedra de física de su marido en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer catedrática de esa universidad. Tras la trágica muerte de Pierre, Marie decidió continuar con sus investigaciones y su empeño en crear un nuevo y mejor laboratorio en el que poder trabajar. Durante los siguientes años, compaginó su trabajo en la universidad con el cuidado de sus hijas y sus investigaciones sobre el radio. Pronto descubrió que la radioterapia podría ser un tratamiento contra el cáncer. Gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó el Premio Nobel de Química en 1911. Marie Curie no solo fue una científica pionera, también tuvo un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial. Esta adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles y creó ambulancias radiológicas. Gracias a este gesto, muchos soldados pudieron salvar la vida y se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de Cruz Roja Francesa. A causa de la radiación a la que estuvo expuesta en sus experimentos, Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934. Sin embargo, sus aportaciones a la ciencia y a la sociedad siempre serán inmortales.